En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Todo lo que dije ayer del tiempo hay que cambiarlo, porque el tiempo cambió efectivamente. Se terminó la primavera, se terminó el verano y volvimos a un cálido invierno como corresponde a esta fecha. Arrancamos La Máquina de Pensar y tenemos a Jorge Pozzi en el control de emisiones, al flaco Germán en la puesta a punto. Ustedes saben, en una semana, lo dijimos ayer, en la cual no vamos a hablar de un autor en particular, sino que estamos hablando de los resultados del séptimo Te Cuento Qué, 7 años del Te Cuento Qué. Mañana va a culminarse, digamos, este concurso. Vamos a dar los resultados, vamos a conversar con los ganadores y con algunas menciones. Y bueno, y también van a acompañarnos los jurados, Hortensia Campanella, Rodolfo Santulo y Gerardo Ciencio. Pero hoy no vamos a hablar del minicuento, no vamos a hablar del Te Cuento Qué. No vamos a hablar de esto que les estaba diciendo, sino que vamos a hablar de 2 libros que han aparecido hace relativamente poco y que tienen a los dos, de alguna forma, los tienen ahí como protagonista, por lo menos en uno, totalmente protagonista, y en el otro también ahí apadrinando. Los 2 libros están articulados por el señor Felipe Polleri. ¿Cómo le va, Felipe Polleri? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Qué se siente eso de tener articulados 2 libros? Nunca se lo habían dicho, ¿no? Y no, yo articulo y articulo. No, claro, sí, salieron bastante cerca. Sí. Uno es una novela, tu última novela, ¿no? Seguro. Uh-huh. Y después el prólogo de Irrupciones. Irrupciones es esta obra de Mario Lebrero que consiste en 160 y pico de artículos que publicó Mario Lebrero en la revista Postdata y que en una columna que se llamaba precisamente Irrupciones. Y esto ya había salido editado en el 2000 y pico, 2005, 2006, por Santillana. Y ahora... Y antes en los Flexes. Y antes había salido en los Flexes Terpines, pero esa es una selección también, sí, ¿no? Sí. A principio y a final de esa colección. Sí. ¿No? Yo la primera vez que los leí fueron ahí. Claro. Y después se agregaron más y ahora también. ¿Ahora se agregaron más también? ¿Hay más? Vos no sabés, 160 y pico. Son muchos textos desde el 96 al 2000. Yo, Felipe Polleri, ahora hablamos, te los leíste todo de nuevo, hiciste un prólogo, que es antiacadémico, obviamente, pero en el cual, entre otras cosas, decís, ese gran soñador de cuentos y novelas que fue Lebrero, después se encargó de pasarlos al papel. Ese gran soñador escribió también Irrupciones. ¿Qué es Irrupciones? Nada menos que un sueño, decís vos. Sí. Bueno, fue un prólogo que cuando me lo propusieron, sí. Ahora yo saltado dije, de alegría, ¿no? Yo dije, yo les dije, no voy a hacer un prólogo, primero porque no soy académico, sino que iba a hacer lo que me saliera. Y lo que me salió fue ese prólogo que es medio sentimental. Claro, sí, muy afectuoso y digamos, sí. Y desde el afecto. Porque sí. Yo ya sé que vos sos un gran lector y cuando hablamos de literatura sabés de literatura, pero acá no hay un análisis, digamos, literario o un abordaje literario o por lo menos una valoración. En algún momento decís que sí, que te atreves a decir o firmás que esto Irrupciones es una obra tan importante como las otras, digamos, ¿no? Yo creo que sí. Como estamos hablando, como el discurso vacío pero sí que podría formar parte. Muchos textos podrían formar parte de discurso de la novela luminosa. Sí. Digo, porque yo no sé, pero de alguna manera es el mismo tipo
visión, o sea, es el mismo tipo, el mismo escritor. Sí, el mismo narrador contando sus circunstancias, pero claro, tratando de sacar, digamos, poesía de sus circunstancias, claro, ¿no? O sea, no cuenta todas sus circunstancias, sino que cuenta algo, un hecho, y le saca punta. Y le saca punta, que es mucho lo que hace en el diario de la novela luminosa, claro, ¿no? O claro. sea, la vida cotidiana, los pequeños acontecimientos. Aquí ahí te digo, yo honestamente leí la de Santillana, y mi idea, que la idea, a veces uno le queda una idea distinta a los libros, bueno, mi idea realmente era que era una cuestión muy de miscelánea y que había de todo un poco y que había cosas que, bueno, que eran medias coyunturales. Esa fue mi idea, pero ahora lo volví a leer, no la leí toda, pero me encontré con textos que me parecieron de un nivel que podían estar perfectamente en la novela luminosa, incluso algunos mejores. Hay por ejemplo, voy a contar uno que leí justo hoy cuando venía para acá, porque la estuve salteando, que es que el hebrero sale a pasear, a caminar a la Rambla, y en la Rambla se encuentran con 3 niños que en harapos, digamos, ¿no? de estos gurises de la calle, donde lo llaman señor, 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 y él sigue caminando y no les da bolilla, y de repente uno dice, señor, señor, miren lo que hay ahí, dice, podemos salvarlo, dice, y mira, y lo que hay ahí frente a la Rambla es un gatito que está nadando en el mar y que está a unos 10, 12 metros, y no, las olas no lo dejan acercarse. Y el hebreo dice, se da cuenta que uno de ellos tiró el gatito ahí y los otros 2 están viendo y ahora se arrepintieron todos y quieren rescatarlo. Y él dice, no se puede. Es brutal, dice, no se puede. Y entonces dice, y quiere seguir caminando, y uno de ellos se le acerca a otro de los chiquitinos, otro gurís, y dice, ¿no es verdad que Dios lo va a castigar por haber hecho esto? Y ahí el hebreo se queda. Y bueno, no voy a contar la situación porque termina eso y es perfecto. Es perfecto. Es pero brillante. Está mejor que muchas escenas de la No, y tiene muchos textos así. Lo que pasa es que uno, claro, piensa, era una cosa para una revista, y ya nomás con esa cabeza ya lo entras a disminuir. No, y el propio hebreo lo disminuía. El hebreo decía que esta zona de su escritura era un trabajo. Claro. Era por plata, era de sudor, entonces había que fingir a veces la inspiración, que no todo eran textos inspirados. Él lo decía una y otra vez, ¿no? Sí. Estando vivo, un día le conté yo lo siguiente, de que había asistido a una charla ahí, no sé, era una reunión de muchos escritores en un bar, y alguien había dicho que el de Irrupciones del Hebrero le parecía lo más flojo, no sé qué, no sé cuánto. Y alguien, una muchacha, saltó a defenderlo, a decir que no, que el pobre está viviendo solo, es la única forma de comer, de acercar un pan, ¿no? Y el Hebrero le conté esto, y había llorado la risa, y yo estoy más de acuerdo con el primero que con la segunda. Pero tenía eso, digamos, él decía eso. Era muy crítico. Y muy crítico. Esto que acabo de contar, este texto, es extraordinario. Y hay unos cuantos. Yo ahí señalé unos cuantos en el prólogo. Sí, los numerás incluso. Los numeré unos cuantos, para que la gente, para concretar, a ver cuál es tan bueno. Este, por ejemplo, ¿no? Nomás los del principio son muy buenos, los 2 del principio. O sea, yo también, cuando lo leí de nuevo, yo tenía un poco esa idea, capaz también inducida por Mario, ¿no? Hay otros textos que también son autorreflexivos, de la prosa, que no están mal, pero no son estos que te acabo de decir. Claro, no, hay cosas más. Sí, pero son pocos, son los que son así coyunturales, son pocos. Y hay muchos muy buenos, hay cuentos enteros. Hay cuentos, viajo a una carnicería también a comprar. Eso es brutal. Sí. Por eso, hay muchas cosas. Yo pienso que un lector se copa, porque más es un fiel reflejo. Si uno lo conoció y conoció sus circunstancias es su vida cotidiana, ¿no? Es también una manera de entrarle, como puede ser la novela luminosa, a la vida cotidiana de un tipo, ¿no? Un tipo interesante, además. Sí, pero yo insisto que es la vida cotidiana, pero vista desde el punto de vista, digamos, tratando de sacarle poesía, ¿no? Sí. Solo contar cosas que tengan, que tienen un significado o dos significados no trasciende completamente la anécdota.
No, a mí esta última lectura, cuando ahí sí, dije, bueno, vamos Sí. a leerlos ahora con otra cabeza, ¿no? Y dije, no, pará, no, es un libro, es otro libro importante de Mario. Porque claro, de alguna manera era un compromiso, ¿no? No me hubiera gustado, y ahí me hubiera planteado de otra manera. Tener que mentir, Claro, no, ahí lo hubiera tomado de otra manera, ¿no? Claro. Decir, bueno, está los textos menores, Claro. que los hay. Hay mejores, digo, como en todo autor, ¿no? O uno tiene gustos que preferís una cosa a la otra. Pero no, me pareció más un libro de madurez, donde ya es el hebrero de las novelas. Sí, incluso y también con vueltas muy interesantes al hebrero de siempre. Claro. Al hebrero onírico, al hebrero hay unos cuantos cuentos que no sabés que son sueños, ¿no? Pero que tiene esa atmósfera onírica tan especial que creaba, ¿no? A uno que se pone a buscar un baño y termina en cuando va a comprar el buzo famoso, todas esas, que son todas peripecias homéricas, comprar un buzo, las complicaciones infinitas que encontraba en todo, porque había, por ejemplo, había un texto que yo lo había leído en su momento en postdata y me acuerdo que no me había gustado mucho y lo volví a releer y digo, ¿y esto qué tiene? Porque que es que él se pone a discutirle a una esquela del sindicato médico del cobrador, que dice, el cobrador pasa de verdad los viernes, pero si hay feriado tal día. Entonces empieza a discutirle que eso está mal y que no sé qué, y hasta que habla con su esposa, Alicia dice, pero lo mira como un monstruo, pero vos no sabes ni leer, no entendiste nada. Dice que el cobrador va a cobrar los viernes y que si el viernes feriado tenés que ir a otro. Y entonces ahí dice, no, queda como desubicado, ¿no? Sí, y después piensa la forma correcta en que debería haber sido escrito. Que es absurda. Es absurda, sí. Claro. Y que le había entendido todo mal porque le faltaba una coma. Entonces ya pidió coma. Seguro. Es un humor ahí involuntario, pero hay mucho humor. Ahora lo volví a leer, digamos, este texto que para mí no está como el primero. Y tiene una vuelta de tuerca donde él trata de analizarse, autoanalizarse y analizar a las mujeres y la vida práctica que tienen, no sé qué. ¿No? Claro, no hay muchos textos lindos, muchos. Y a veces pasa, me parece, Felipe, te pregunto, a ver, pasa con todo, ¿no? Y sobre todo para la literatura el tema del tiempo es un fundamental. Sí. El tiempo puede hacer que uno lea un libro que le encantó y 10 años después vea que no resiste o que baja unos puntos. Sí. Y al revés, que yo creo que puede ser lo que estamos hablando ahora, ¿no? De que uno vuelva a leer algo que leyó hace 8 No, es que años. Vos sabés que claro, yo me lo planteé, yo digo, no, si a mí no me gusta, no lo hago. Ajá. Porque no voy a hacer un prólogo para decir que el libro no me interesa, ¿viste? O no lo hago. Pero cuando lo leí, dice, no, dale, metele porque me pareció un librero, digamos, que la gente que leyó El discurso vacío, La novela luminosa, qué sé yo, no va a encontrar nada muy distinto. No. Incluso aquellos que les gustó también Burdeos 1972, el último inédito que apareció, está muy similar. Está muy similar, toda esa cosa, acá hay mucho humor también, es que, claro, las peripecias que a veces le costaban para hacer a veces algo minúsculo, ¿no? Toda esa aventura interior digo, que también es él en el mundo, digamos, él en el mundo, como digo, que también está reflejando a otros en el mundo, ¿no? Claro. No solamente él, digamos, ¿no? Él, por ejemplo, tiene un texto que cuando lo leí dije, pero pero así, si se saca y se pone adentro de la novela, pero no, nadie lo notaría. Nadie lo notaría. Porque es un texto donde él intenta ir a trabajar. Ese es maravilloso. Entonces intenta ir a trabajar y ve los avisos económicos y agarra una dirección y cuando llega ve una puerta negra y unos tipos ahí y dice no. Y entonces ahí empieza a pelear él interiormente, tenía que hacer la prueba y bueno, y probarse a sí mismo que puede trabajar pero que no es lo suyo, o una voz interior
que él dice después que le puede ser la voz de Dios, que le dice que no vale la pena meterte ahí y hacer esa prueba. Lo tuyo no es por ahí. Claro. Y dice, no renuncies a escribir, sigue escribiendo. Sí, sí. No. Eso podría estar, pero perfectamente en la novela Perfecto, luminosa son 3 páginas y nadie se hubiera dado cuenta jamás. Jamás. Sí. De un nivel muy alto. Muy alto. Hay muchos textos de un nivel muy alto. Y el promedio es alto. El promedio es alto, ¿te parece? Pero ya te digo, me salió un enfoque totalmente antiacadémico y completamente personal. Una especie de me acuerdo se llama. Ajá. Una especie de acordarme de mi amigo. Claro, Chao. Claro. Porque digo, yo creo que se lo está analizando, se lo está sobreanalizando a veces. Y bueno, es porque es parte del auge, ¿no? Es parte, ¿no? Sí, es parte del auge, digamos, sí, ¿no? claro, o sea, sí. en un auge así claro, como y hay ahora, gente mucho más capacitada que yo para hacer. Yo además, no solo porque no porque no soy una académica, sino porque digo por la cercanía, ¿no? Claro. Para mí es mucho más que un escritor, ¿no? Para nosotros, diría, ¿no? Hay toda una cuestión afectiva que pesa mucho. Yo nunca quise escribir mucho sobre eso porque sé que no tengo la más mínima objetividad. Yo lo quería mucho, entonces era como mi padre elegido, mucho, viste, el padre que uno elige. Entonces digo, sabía que el único acercamiento que podía hacer era por ese lado. Y bueno, dije, lo hago en este libro y chao. Y después no escribo nunca más. Un prólogo. Nunca, un prólogo sí, pero nunca más sobre Mario. Ah, ¿sí? No, claro. Sí. No, dijiste, no. ahí está todo lo que tenías que, Ahí, digamos, para escribir. Sí, nunca más. No. Ah, mirá. No, sí. Mirá vos. Sí, porque para mí, ya te digo, es algo, es parte de mi vida privada. Claro, yo te entiendo que en realidad es algo para no ser público, o que si se hace público no debería tener demasiado valor para la gente. Digamos, claro, sí, que lo quería mucho, que me enseñó mucho, te pinchaba, viste que Mario tenía eso, entonces y bueno, entonces forma parte de los afectos y ahí... Sí, una alta estima, y eso se ve una y otra vez, y yo creo con cada vez más claridad, por lo menos yo lo veo, digamos, en todo lo que leo del Hebrero, y en esto en particular, que es una alta estima por la tarea o por la profesión o por el hecho de escribir, ¿no? Entonces, como él estaba totalmente abocado, esto que estoy diciendo no es ningún descubrimiento, ¿no? Pero totalmente abocado, pero vitalmente, y aparte porque como que no tenía remedio, como que no podía hacer otra cosa, lo intenta, esto que acaba de decir de ir a buscar, es imposible, el mundo no funcionaba si no era escribiendo. Entonces él, que tenía esa vocación, esa tan importante, tan existencial con la escritura, sí decía otro que era un colega, sí lo trataba, digamos, como colega, y quería que escribiera, ¿no? También. Claro. Por eso te pinchaba toda esa historia, ¿no? El tema de que no aceptaba, ahí había una cuestión muy dura de no aceptar un no por respuesta. Claro. Y eso se lo voy a agradecer siempre, entre otras muchas cosas. Y entonces ya te digo, lo que yo pueda decir es muy... Porque, ¿qué pasa? Contame que tuviste tus momentos bajos de que dijiste, no, ¿para qué voy a escribir? No, fue mucho más grave que eso. O nadie me da bolilla acá. No, fue mucho peor. Yo siempre escribí. El tema es que cuando me descubrí, medio que me asusté. No dije, y todos estos monstruos, todas estas cosas. Cuando descubrí mi estilo, mi forma, y Mario me dijo, vos, es acá que está. Y yo dije, no, este tipo de cosas a mí escribirlas me pone muy... Bueno, si vas a seguir escribiendo como escribías antes, no te leo más. Y que te dijo aquella frase, una frase media fuerte, sí. Pero fue por eso, digamos, ¿no? Claro, bueno, pero esas cosas son re importantes. Sí. Que te digan, no, pará. Es por acá, vos sabes bien que es por acá. Y eso me ayudó muchísimo. Y eso es un maestro, digo, el tipo que no te enseña, sino que te orienta, te apoya, te alienta, porque enseñar vos viste que es muy no se puede, claro. Pero sí que te apoya, que te alienta, que te dice, mirá, me parece que va por acá.
¿Y a vos no te interesaba o te asustaste un poco de todos los monstruos que había sí, en sí, ese lado, digamos? Sí, sí. ¿Pretendías ser una otro cosa tipo? más, sí, sí. Pero vos ya habías escrito, digamos, Carnaval. No, eso fue antes de Carnaval. Carnaval fue un poco producto. Él se va a Buenos Aires y yo escribí Carnaval. Ajá. Y después se lo di y ahí se dijo, bueno, Se tranquilizó. cumpliste. Mirá, claro, fue por ahí. Entonces, fue por ahí. Sí. Y de última no solamente está el pincharte y el, digamos, en ese planteo casi que dramático, si no, no te leo más, ¿no? Sino también, que eso es importantísimo, el leerte después, digamos, ¿no? Claro, O sea, y la confianza. Entonces uno que, digo, Vargas Llosa, por ejemplo, dice en el prólogo a los cuentos de Cortázar, un prólogo, un estudio que él hace muy bueno, dice que con Cortázar tiene una gran relación y que después cuando él cambia de país, que se va de París, se va a España, dice que durante un par de años siguió escribiendo como si tuviera en el hombro posada la mirada, la lectura de Cortázar. Claro. Entonces él estaba escribiendo para que lo leyera alguien, ¿no? Pensando en ese destinatario. Claro. Entonces eso lo de la lectura también es algo... Es súper importante. Y yo lo extraño en ese sentido también, ¿no? Primero como persona, como amigo, como padre, pero también como lector. Claro. Yo le llevaba las cosas a ver qué... ahora ya no tanto, pero durante... Sí, al final no sé si tanto, ¿no? No, al final ya no, pero digo, los primeros libros para mí era muy importante qué opinaba. Muy bien, Felipe Poleri, después de la pausa vamos a seguir aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Felipe Poleri sobre Irrupciones, este libro de Criatura Editora, y sobre Alemania, este libro de Editorial En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Felipe Poleri, estamos conversando sobre irrupciones. Bueno, obviamente fuera de micrófono seguimos conversando sobre el hebrero y las historias. Una cosa que me decía Felipe, y quizás habría que aclarar, es que en este libro Irrupciones no están todas las irrupciones, porque algunos artículos de irrupciones contenían sueños de los lectores o cosas que los lectores le enviaban al hebrero y él las publicaba, digamos, como que se sacó, digamos. Aquí está la parte que escribió realmente el hebrero, ¿no? Claro. Realmente el hebrero, ¿no? Felipe, y también editaste esta novela, Alemania, que es como la novela de este año. Es la anual. Es la novela anual. Pero es más grande que las otras, ¿eh? No, salió más grande, sí, salió sí, con sí, más sí. extensión, ¿no? Sí, Las sí. últimas eran ponerle la mitad de esta, Sí. ¿no? Sí, esta es más grande. En realidad, yo qué sé, son 3 historias, y bueno, y es Alemania porque es eso, es la Segunda Guerra Mundial en una versión estrictamente histórica. Era como aquella de la novela histórica de Baudelaire. Exacto, ¿no? sí, Una sí. cosa así. Sí. No, es lo que me acordaba de eso. Lo que pasa es que, claro, yo creo que capaz para mucha gente de mi generación, la Segunda Guerra Mundial es una cosa, y sobre todo el exterminio, ¿no? Claro. Es una cosa que estuvo presente de alguna manera. Capaz para las generaciones más jóvenes no, pero... No, pero el tema, digamos, del holocausto es un tema ahí está. brutal, ¿no? Y entonces, bueno, me remonto a esa época y con mi mezcla de humor negro y bestialidad, describo primero Inglaterra, los países aliados, Inglaterra. Sí. Un personaje que se llama Marlowe, pero que en realidad es Shakespeare. Que pertenece al contraespionaje inglés. Cosa que Christopher Marlowe decían claro, que era espía, ¿no? Sí. O sea, en la Reina Isabel, digamos, claro. ¿no? Y se dice que cuando murió, realmente no murió, y tuvo que huir, y que en la tumba había arena solo, de Christopher Marlowe, y después siguió escribiendo... bajo el seudónimo de... Sí, o bajo el nombre, estaba Shakespeare, pero a partir de ahí Shakespeare empezó a hacer unas grandes comedias que no había hecho hasta ese momento, él había hecho todo, dicen, no sé. La teoría Marlowe, llamada teoría Marlowe. Es la teoría Marlowe que está atrás de Shakespeare, ¿no?
Y bueno, y está Inglaterra bombardeada, toda esa historia. Y después me voy a Alemania, también. Sí, pero ahí hay un personaje como que también va variando, va mutando, pero parece que el mismo, ¿no? Un tullido que... Claro, no, ahí me basé en la colección Prinzhorn, que Prinzhorn fue un médico alemán que fue el primero en coleccionar obras de los enfermos mentales. Ah, mira, no sabía. Y está la colección, en Heidelberg está la colección Prinzhorn. Y la pintura emblemática es un tipo que está caminando con bastones, pero en el aire. Los bastones son largos y lo mantienen en el aire. La pintura está ahí, está reproducida. Y bueno, y entonces ese personaje que se llama Parsifal. Sí, Parsifal. Es el protagonista de la historia en Alemania, donde, bueno, está la persecución, está el holocausto, está toda la historia, digamos, digo, hay datos reales, estrictamente reales. Parece tipo Goya, ¿no? Es una obra maestra. Parece una cuestión de tipo de... y después y otras, ¿no? De la colección. Y bueno, y ahí cuento del punto de vista de un alemán que en realidad es uruguayo. Es toda una historia... Pero ahí te metes con algo que a mí que es terrible, que es la cuestión del holocausto y hacer cuestiones de... Por un lado, hay en la primera parte alguien habla a favor de los judíos y en la segunda parte habla de un punto de vista de un super nazi, ¿no? Que está dentro de ese tullido. No, él es el personaje, ¿no? Él escribe una obra de teatro donde el personaje es un nazi, ¿no? Y claro, y entonces está ese juego de Sí, un nazi, pero antisemita y exterminador de... Claro, del delator se llama la obra de teatro, y él la cuenta. O sea, hace títeres y representa, pues está en un manicomio. Claro. Y representa para los otros internados, sus amigos, hace obritas de teatro, entre ellas hace el delator, que es sobre un delator, un tipo que señala a judíos y cosas por plata. Y bueno, y entonces está esa obrita que está narrada, no está como obra de teatro, ¿no? Está narrada. Y después se escapan y vuelven a Uruguay, pasan por España, vuelven a Uruguay, es toda una cuestión ahí. Y después la tercera parte, bueno, es un tipo que está en Francia aparentemente recluido también en una especie de manicomio, campo. Que es el lugar, o cerca del lugar donde estuvo Sade, ¿no? ¿No? Claro, le llama Yarentón. Yarentón, que es el lugar donde estuvo Sade. Y bueno, hay una serie de guiñadas y de cosas, pero bueno, y ahí con eso, a mí lo que me interesaba era eso, hablar de los totalitarismos, o sea, como, y también de Uruguay, ¿no? Porque acá bien que lo sufrimos. Digo, no es un libro contra Alemania ni es un libro, si se quiere, contra todas esas, contra las dictaduras, los totalitarismos, sin hacer liñazo. No, pero como que el leitmotiv del libro, pero en realidad no sé si es el leitmotiv porque eso aparece en otros libros tuyos, que es el tema de los débiles que son masacrados o golpeados por los fuertes de la sociedad y que tienen que juntarse, y los débiles imaginan a veces venganzas terribles, tremebundas, que no logran llevar a cabo, o que a veces las llevan a cabo en sueños, pero después resulta que siguen encerrados en manicomios. Pero esa idea del débil que ha sido aplastado por la sociedad, pero por una sociedad fuerte, digamos, ¿no? Seguro. Sí. El tema viene, que es, si se quiere, un tema, como vos decís, es muy habitual en mis libros. El tema, sí, claro, porque siempre son los débiles. En última instancia, los chivos expiatorios nunca eligen como chivo expiatorio a alguien más poderoso.
No, claro, siempre claro, eligen claro. a los Sí, más sí, débiles, pero eso ¿no? está hasta en el matón de la cuadra, digamos, Claro, ¿no? O sea, sí. está en la infancia, digamos. O sea, siempre agarran a uno que es el más débil para Claro. hacerse y para que el resto vaya con ellos, digamos. Es el matonismo más Seguro, básico de básico, todo, ¿no? Que incluso pensé, esto te iba a decir, que en el anterior libro, Los sillones marchitos, te metías con el tema de los negros, era negro, digo, o un falso negro, o era un negro escritor, un escritor Sí, fantasma que en realidad no era negro. Y ahora hablas de, digamos, los judíos en el punto de vista también como de los débiles, ¿no? Que son aplastados. Claro. Porque siempre es eso, ¿no? Siempre podríamos hablar de los armenios, podemos hablar de todos los genocidios, siempre los chivos expiatorios, ¿no? O sea, creo que es un mecanismo humano terrible que es culpar de los propios fracasos o de las propias derrotas, buscar culpables. Y siempre se corta el hilo por la parte más fina, más débil, ¿no? Entonces, esa necesidad humana terrible de buscar a quién culpabilizar de los propios. Porque Alemania, claro, estaba el Tratado de Versalles, había perdido la guerra, estaban en la lona. Sí, le habían pasado entonces, todo. bueno, la culpa la tienen los judíos, chao. Y bueno, y como hecho así. Porque siempre pero no te impresionó, te pregunto, porque yo al leerlo, a diferencia del anterior o los otros, noté que como que te metías con temas que, por ejemplo, hay alguien que dijo una vez, un humorista de acá uruguayo, dijo, yo nunca haría humor con el holocausto, por ejemplo, ¿no? Como que él tenía, y entonces se planteó una cuestión ética. Después me acuerdo que yo hablé con él cuando se salió de moda esta película que se ganó el Oscar, la de... La lista de Schindler. No, la que hacía humor. La vida es bella. La vida es bella. La vida es bella, ¿no? Sí. Como que quería demostrar que era posible acercarse a ese tema, porque es un tema tan brutal con humor. El humor acá es renegrido, ¿no? No sé si mucha gente lo va a tomar como humor, ¿no? Tiene un chiste notable cuando él dice, por ejemplo, no, habla mal de un judío, una judía, no sé qué, dice, ya no va a poder tocar a Mozart ni a Beethoven, dice, aunque ese era medio negro, porque Beethoven no era raro. Bueno, era medio negro. Si vos te fijás la máscara... Impresionante. Viste que los pintores de la época, cuando eran medios negros, los blanqueaban. Hay teorías al respecto. Que claro, yo no quiero... pero el delirio del tipo era tan nazi que incluso entre los héroes culturales de Alemania nazi también veía gente que no era aria. Sí. Eso es increíble. No, pero no, te digo humor por hablar de una especie de agresividad ya llevada al delirio y que puede resultar a veces un efecto de humor negro, digamos, pero esos chistes sobre... No, está claro que no da para chistes. No. Lo que quise fue mostrar el horror, ¿no? Toda esa persecución. En el delator está todo eso, ¿no? Porque hay incluso cuestiones jodidas, ¿no? Donde a la gente realmente la matan delante del protagonista, digamos, ¿no? Toda esa cosa nauseabunda, digamos, que el lector la sintiera, ¿no? Que de alguna forma es como asomarse a un lado digamos, de la humanidad que no queremos ver normalmente, ¿no? Ver. O que incluso lo negamos a nosotros, claro. O sea, que lo tienen otros, nosotros no lo tenemos, digamos, claro, ¿no? Eso es claro, nosotros no somos racistas. Es un choque muy, muy fuerte en ese sentido, pero se hace con esa cuestión más de delirio, ¿no? Claro. Que me parece que es uno de los más delirantes que te salió, ¿no? Hay una parte que me parecía que era esto no tiene nada que ver, pero ¿sabes qué me parecía? Tipo, ¿viste el Nick Carter del Hebrero cuando hay una parte que no se sabe a dónde va la acción, que es un delirio, que tampoco es un sueño, ¿no? Sino que la violencia lleva a otra violencia, ¿y esto a dónde? No termina. Sí. Es que no termina. Eso es lo terrible. No, es como que no tiene, o sea, las cosas que pasaron, si uno ve documentales sobre las cosas que, esa indiferencia, los tipos fumando, mirando para otro lado, ¿no? Mientras tiraban en las fosas comunes. La banalidad del mal. La banalidad del mal. No pasa nada. Felipe, ¿me aguantás un minuto? Vamos a la pausa. Después de la pausa seguimos conversando sobre esta novela que se llama Alemania, Alemania.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Felipe Poleri, estuvimos hablando al comienzo del programa de Irrupciones, este libro de Criatura Editora, que por cierto, es otro cuento, Felipe, capaz que no sabés, que en Buenos Aires, en la librería Eterna Cadencia ya figura como el más vendido, ¿no? O sea, lo cual es sorprendente y bueno, felicitaciones para la gente de Criatura Editora, ¿no? Sí. Felipe, estamos hablando de Alemania, y yo te decía ahora fuera de micrófonos de esta novela que intenta, bueno, por un lado la primera mitad hablar desde el punto de vista de Inglaterra, siempre con esos personajes delirantes, ¿no? Digamos, digamos, ultraviolentos muchas veces, ¿no? Peleados con la sociedad. En este caso Marlowe es anda por las cloacas del espionaje británico, ¿no? Al servicio de su majestad, pero también odia a la majestad, odia a todo el mundo, pero lo único que le interesa es el dinero, ¿no? No lo hace por la patria, en fin. Estamos hablando, esa es la parte, digamos, buena de Inglaterra. Después pasamos a la parte de Alemania nazi, que es terrible, terrible, terrible. Y yo te decía, fuera de micrófonos, que a diferencia del libro anterior y de otros libros, en otros libros tuyos, en otras novelas, hay como una especie de cierre que le da un sentido nuevo a lo que leímos, ¿no? O sea, no te digo que sea siempre así, pero digo que uno llega al final y descubre que la ultraviolencia que vio no era tal porque el personaje o estaba borracho o había soñado, o en realidad él era no sé qué, o en realidad él no veía muy bien y lo que tenía, creía que era un cuchillo, tenía un pincel, en fin, una serie de cosas que uno descubre. O yo estoy en un manicomio desde hace 30 años, o sea que nunca salí, ¿no? Claro. Le da un sentido nuevo a todo lo que vimos, y entonces uno empieza a pensar en las cuestiones de la ficción, ¿no? Como cajas adentro de cajas, ¿no? En este caso, en Alemania, esto no ocurre. No, porque me pareció que al tratarse de hechos históricos, del exterminio, o sea, no fue un holocausto, fue una Shoah, fue un exterminio, como se termina los piojos. No fue que se ofrecieron los judíos en el holocausto. Como el holocausto, sí, en la Biblia. Y me pareció que no, que había que mostrar las cosas. Eso pasó. Y ya te digo, no como un libro contra Alemania, porque pasó a diverso nivel, y pasa, y pasará, y pasó. O sea, en Polonia cuando había matanzas, los pogroms eran terribles. Sí, en Rusia también. En Rusia, en muchos países históricamente. Digo, cuando el asunto no había nada que hacer, bueno, salimos al genocidio armenio, tantas cosas, ¿no? Está pasando ahora, pasó hace poco, y me pareció que había que mostrarlo. Lo que pasó en Ruanda también. Por eso, hace poco, digo, cómo eso la humanidad no logramos superarlo, digamos, de alguna manera, ¿no? Las cuestiones étnicas, ¿viste? O sea, por una pequeña diferencia de hablar distinto, vestirse distinto, acá se deshumaniza. Sí, pero acá el protagonista va más allá. Si bien es un ultra asesino, digamos, él le habla a la gente a los alemanes que bancaron todo eso, o que se creían a Hitler, o que le parecía bárbaro, y no a la gente normal, y les dice y los denuncia, digamos. Fue lo que pasó. Que ya sé, sí, que fue lo que pasó. Sí, es terrible, es terrible. Yo te decía que, por el micrófono, yo leía esto y pensaba, está bravo un alemán leer esto, porque es así, digamos, fue lo que pasó. Y en realidad pasó en otras dictaduras también. Pasó, y ya te digo, no es un tema. En Alemania lo que pasa es que, claro, tuvo unas connotaciones, fue todo tan frío en última instancia. Sí, una industria fue. Fue una industria, ¿no? La muerte industrial, digamos, con sus hornos, su separación de los bienes, de las personas, y según la edad, lo mandamos al horno, enseguida, lo ponemos a trabajar. O sea, la crueldad extrema, ¿no? La burocracia y la industrialización de la muerte. Entonces, me pareció que eso había que dejarlo así, porque bueno, fue lo que pasó, digo, no voy a decir que eso... Pero vos cuando escribís una novela, y es una novela que es de ficción, no es una novela de historia. Claro, para nada. Pero vos decís que eso te tira igual, el tema de la historia.
Sí, yo escribo sobre los temas que me interesan, no me Mm. planteo si va a ser esto, lo otro. Digo, más de novela histórica no tiene nada, digo, No, es un sí, chiste, sí. digamos, si Ujú. es una novela histórica, pero sí habla de hechos que realmente pasaron. La novela histórica supone todo un estudio, una investigación que a mí ni se me pasa por la mente, es lo que me acuerdo. Ujú. No, pero digo, este doctor que yo no pensé que era un inventado por No, vos, no, el no, doctor no. Prince Horn, pensé No, que no, era claro, no, no. bueno, el tema del arte hecho por dementes o por gente que no Sí, sí, sí. no normal es algo que a vos siempre te interesó y Claro. te Claro, gusta, digamos, ¿no? claro, sí, 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 me interesó mucho y bueno, y ahí por ahí empezó. Mm. Empezó y bueno, y ahí empezó todos mis recuerdos de, yo qué sé, de la Segunda Guerra, en el sentido de películas, yo qué sé, yo me acuerdo cuando era chico haber visto algo de Auschwitz o de campos, te impresiona mucho Claro, eso, claro, ¿no? claro. Esos cadáveres completamente Sí, sí. esqueléticos, amontonados. Digo, una cosa que cuando sos chico te Sí, sí, te sí, impresiona cuando sos grande, ¿no? Claro, Pero claro, sí, sí, sí. y bueno, Y vos decís que lo escribiste con esa parte, digamos, de tu yo creo que inconsciente, digamos, sí, con sí, esa sí, parte, con sí, ese sí. material, digamos. Claro, sí, sí, para nada, digo, abrí un libro, Ujú. No, pero hay muchos datos de Heidelberg, que decís que la ciudad, claro, bueno, está claro, este pero eso museo. porque estaba Ya lo con la sabía. colección, mirando los cuadros, Ujú, ¿viste? Entonces, o sea, de hecho todo empezó con eso, ¿no? Con Ujú. mi afición por la pintura y por la cosa. Un día me encontré con la colección Prinzhorn, ahí vino Alemania, ahí vino Claro. la Segunda Guerra, como que una cosa va trayendo a la otra, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y vos cuando te querés acordar escribiste una novela sobre la Segunda Guerra, sin basarte en ninguna fuente histórica. Sí, no, pero es sino lo de que, pero los datos que a vos te interesaban. los pero- datos que vos te interesaron te quedaron en la memoria y bueno, y salieron al escribir, ¿no? Yo creo mucho más en eso Claro. que en la novela histórica, en el sentido de, bueno, vamos a escribir una novela sobre esto. O sea que sería con datos sentidos o que te impresionaron y Claro. que quedaron impresos en vos. En tu- Sí, claro, de ninguna manera Y esta sería entonces una especie como de lectura o digamos de versión poética del asunto, digamos, ¿no? Claro. O sea, ficcionada con grandes... Sí, con personajes sí, extraños. grandes personajes extraños donde no hay tampoco buenos ni malos, o hay malos y muy malos en todo caso, ¿no? Claro, porque a veces los malos tienen que ganarle a los muy malos. Claro, y ahí porque el digo- mundo anda bien. Claro, por eso, porque toda la parte, digamos, de los aliados está bastante, deja mucho que desear también, Sí, ¿no? sí, son una crueldad. Son sí, terribles, sí, son cosa terribles. que los ingleses, bueno, también tienen sus historias, ¿no? Tiene sus historias. Es más, el tipo dice ¿no? que si los malos son malos, muchos peores son los buenos, ¿no? Porque se creen, además de ser malos, se creen buenos, lo que los otros todavía mucho más malos, ¿no? Entonces, bueno, y hay una serie de idas y venidas con todo eso. Pero bueno, a mí y me interesaba también en relación a Uruguay, porque en última instancia también hablo de la ley De impunidad, de sí, impunidad, sí, se habla de la y impunidad. de paso la meto ahí como que no quiere la cosa. Ujú. El mapa de Alemania es un Uruguay Sí, con sí. Stalingrado a la altura de Pelota, digamos, o de Blumenau. Correcto. Que eso no suele ser habitual en tus novelas, eso también. Yo me sorprendió cuando hablaste de la ley de la protección punitiva, de la caducidad de la protección punitiva del Estado o ley de impunidad, me sorprendió porque es un dato como muy directo que no suele abundar de pero la realidad uruguaya. Sí. Pero tiene que ver con todo esto, ¿no? Con todo esto que le estamos viene a hacer la misma cosa. Bueno, muy bien, Felipe Poleri, Alemania es una novela editada por y nada, la hemos presentado, igual que le presentamos este libro, Irrupciones de Mario Lebrero. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, Felipe. Encantado, como siempre. Muchas gracias. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a dar los resultados de la 7ª edición del Te Cuento